Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Mónica y soy una logroñesa que vive en Augsburg, en Alemania. Después de muchos años escuchando La Cafetera, me he decidido a hacerme mecenas y estoy muy feliz. Me he hecho mecenas porque os escucho todas las mañanas y cuando llega el fin de semana y no hay cafetera, siento un pequeño vacío. Así que por pertenecer a esta gran familia, me he hecho mecenas. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Derogar la ley que permite a las mujeres practicarse la interrupción de un embarazo. Mira, vos sabés que hace unas semanas una compañera tuya creo que me hizo una pregunta similar sin saber esto. Y te voy a responder lo mismo que le respondí en su momento. Esto es primero que es una discusión estrictamente legislativa. La iniciativa fue de la diputada Bonacci, no es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo. El mundo entero, no solamente las feministas, el mundo entero vibramos y nos estremecimos de emoción cuando las pibas argentinas, en medio de la pandemia, con todas encerradas en nuestras casas, eran capaces de conquistar el derecho al aborto. Pues ahora que vienen los momentos difíciles, es también el momento de estremecernos con ellas, de apoyarlas y de estar aquí absolutamente para lo que necesiten para frenar a Milei. Logramos que saliera adelante un debate sobre la injerencia rusa y que además provocó que la Comisión Europea pidiera al Parlamento seguir investigando las relaciones del independentismo catalán con los emisarios de Putin. En la resolución europea, el único español que la ha negociado es del Partido Popular, nuestro eurodiputado Javier Zarzalejos. Y además hemos presentado enmiendas para que se mencionara directamente a Puigdemont. Es que por las noticias que yo tengo todo esto es un montaje y por tanto no sé qué contestar. Es decir, si a mí me pregunta así en seco, yo le diré no hay ninguna injerencia de ningún ruso en el proceso catalán. Yo sí que creo que la Fórmula 1 puede traer mucho trabajo a Madrid, pero para jueces y fiscales, porque si es el Partido Popular el que está detrás del evento, lo más probable es que lo único que corra más que los coches en este torneo sean los sobres. Unas protestas que son legítimas y que nosotros respetamos, pero también debemos garantizar la libre circulación tanto de personas como de mercancías. Hay quien dice que esta es una dictadura bolivariana, ¿no? Pero la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas. Lo que nos sorprende es que lo hagan ante un gobierno que es el que más políticas ha invertido en este sector. Más de 4.000 millones... 1.400 de ellos en ayudas directas a las explotaciones agrarias. Apoyamos las reivindicaciones que tienen los agricultores y ganaderos, que son reivindicaciones que son sensatas, tienen problemas muy serios con toda la cadena, digamos, de valor que hay actualmente, ¿no? No tiene sentido que a ellos se le paguen a veces 5 o 10 veces menos del precio final que paga el consumidor, ¿no?
porque tanto el Partido Popular y Vox tienen una ideología que defienden justamente lo que están reclamando los agricultores y ganaderos. Ustedes defienden los tratados de libre comercio que están arruinando a los pequeños y medianos propietarios, ustedes defienden a la agroindustria y ustedes están abandonando a los pequeños y medianos productores y agricultores. Así le pintaron la cara ayer al vicepresidente cuando fue a hacerse la foto y le dijeron que es usted un jeta y un cara dura. Nada más. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, una semana más, un viernes más, otro día más, en compañía de la audiencia de La Cafetera en este programa. Cuando llega al final de la semana, en este programa de los viernes, que es una suerte de café servido, cocinado a fuego lento, café de puchero, lo bautizaron los oyentes de este programa, porque lo hacemos con mucho mimo a lo largo de la semana y porque nos permite también recapitular un poquito las noticias que han sido protagonistas en estos días. Lo hacemos como todo, lo hacemos en La Cafetera desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de la prensa internacional. Hablaremos después con Pilar de la Peña para ver qué noticias han acogido los medios de comunicación internacionales sobre España, de qué manera han proyectado la imagen de este país en el exterior y qué noticias han seleccionado y qué enfoques han destacado sobre lo que ocurre en nuestro país. Eso nos permite tener una imagen, una fotografía más desapasionada de lo que publican los periódicos en España, con sus vínculos, con sus velocidades, con sus ansiedades. Bueno, de eso hablaremos con Pilar de la Peña. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, bienvenidos a este lugar en el que nos reencontramos cada mañana y donde hoy vamos a conversar sobre muchas cosas, sobre actualidad, sí, vamos a conversar también sobre películas, sobre cine, vamos a hablar con Ana Pastor de una película, bueno, seguramente todos ya la conocéis perfectamente esta película, 20.000 especies de abejas. Es una película que no solamente ha recogido importantísimos premios, también muchas nominaciones. Este fin de semana quedará despejado cuántas de esas nominaciones a los premios Goya se lleva, pero 20.000 especies de abeja, una película que aborda las infancias trans. La historia de Lucía, una niña de 8 años que está en la búsqueda de su identidad de género y durante un verano en una casa de pueblo en el País Vasco explora su feminidad junto a las mujeres de su familia que al mismo tiempo reflexionan sobre la suya propia. Una película muy tierna que ha sido aclamada por la crítica. Bueno, pues luego comentaremos con Ana Pastor, que también abre ese intenso debate que hay en torno a esta cuestión. Luego conversaremos con Ana Pastor y hablaremos de videojuegos. Final Fantasy VII, una reedición que ahora van a presentar y que nos va a dar a conocer Enjoy the Silence. Ya sabéis que en la sección de videojuegos es una sección que se conforma cada semana con la ayuda de los oyentes y en esta ocasión nuestro Enjoy nos va a ayudar a conocer un poquito más sobre esa saga y sobre esa reedición que se presenta dentro de poco. Así que tenemos un menú muy completo en una jornada en la que la prensa está prácticamente al unísono con la mirada puesta en Bruselas, porque el Parlamento Europeo ha señalado a Puigdemont y a sus relaciones con el Kremlin. Piden que se investiguen. Ha sido una iniciativa del Partido Popular que ha conseguido que apoyase el Pleno del Parlamento Europeo. Se insta a España a investigar las vinculaciones del secesionismo con los servicios secretos rusos. El PSOE dice que respalda la resolución, pero no la menciona al prófugo. En realidad, no es exactamente como se está contando. En realidad el Parlamento Europeo lo que ha hecho es emitir un auto para investigar las tramas que pueda haber de injerencia de Rusia en diferentes países europeos y hay una especificidad concreta que está relacionada con el caso de Puigdemont. Yo os voy a confesar una cosa, luego os voy a poner los audios para que veamos un poco los matices de toda esta cuestión y las reacciones que ha desatado, pero os voy a confesar una cosa. Ayer había seguido muy superficialmente todo el caso de la trama rusa, los vínculos y todo eso. Pero en la medida en que me he leído los autos del juez, en la medida que he visto la información ordenada y organizada, ayer le dediqué prácticamente toda la tarde a esta cuestión, a organizar todos los datos que había en torno a los posibles vínculos del gobierno de Puigdemont con algunos enviados
del Kremlin o intermediarios ante el Kremlin, ante el gobierno ruso. Yo viéndolo todo junto, ahora sí, fijaos, tenía muchas dudas, pensaba que esto era una cuestión totalmente deslavazada, cogida sin orden ni concierto y que lo habían juntado y que se partía de una conclusión y se había rellenado de datos inconexos entre sí, pero viéndolo todo junto me hace replantearme un poquito el caso, porque probablemente el gobierno de Puigdemont, en la búsqueda de aliados internacionales, llegó a coquetear e incluso a acercarse a múltiples países, planteándoles el escenario que podía terminar sucediendo. Y puede que entre esos países, viendo la información una junto a la otra, terminase acercándose a Rusia de forma indirecta, muy cutre, la verdad, con personas intermedias, poco conectadas, una cuestión no muy planificada, pero claro, otra cosa es que el peligro de esta investigación de la trama rusa nos lleve a la conclusión de que en realidad estos datos no guardan relación entre sí, que se ha intentado llenar de cosas, pero que en aquellos días todo el mundo fantaseaba con la creación de un Estado propio y todos los visitadores ponían sus teorías, sus soluciones y sus amistades al servicio de eso, ahora no me cabe ninguna duda. Claro, no lo sé, porque yo he leído El Auto y allí se utilizan fragmentos de conversaciones. Alguien dice que alguien le ha ofrecido soldados rusos para garantizar no sé qué cosa de las criptomonedas. Pero ha habido investigaciones periodísticas en importantes medios de comunicación internacionales, en el New York Times, que confirmaron algunas de esas reuniones que tuvieron lugar entre el entorno de Puigdemont y diplomáticos del Kremlin cercanos a Putin. Bueno, ¿qué finalidad, qué peso tenía eso? ¿A dónde habría conducido eso? Es algo que una cierta observación quizá merece. Es un delito grave porque alterar la vida, poner en peligro la estabilidad de la Unión Europea, alterar la vida de la estabilidad política con injerencias internacionales está penado. Pero fijaos que ayer el propio Puigdemont hizo pública una nota, una carta, donde venía a decir que todo esto era filfa, datos inconexos cogidos unos de otro, que le provocaba una profunda desconfianza sobre el funcionamiento de la justicia en España, pero que acusarle a él de alta traición, especialmente con Rusia, donde no ha tenido nunca ninguna declaración ni ningún mensaje que se pueda interpretar como próximo a las teorías ni a la visión rusa, dice, ni en mis escritos, ni en mis documentos, ni, lamentablemente decía, nadie se ha tomado la molestia de desmentir el titular fácil, pero decía: en todos estos años nadie encontrará en mis decisiones, en mis declaraciones, en mis libros, en conferencias, en votaciones, nada que se pueda interpretar en este sentido de apoyo a las estrategias de Rusia para dividir a la Unión Europea. Pero bueno, el caso es que en esta nota que ha emitido Carles Puigdemont se pone de manifiesto también, sí, los vasos comunicantes entre la política y la judicatura, y termina con una conclusión Carles Puigdemont que paralelamente creo que también tiene razón. Dice: hay una cosa sobre la que estoy convencido. Si mi partido hubiera permitido la investidura de Alberto Núñez Feijóo o hubiera impedido la de Sánchez, todos estos espectáculos se habrían ahorrado. Como en la trama rusa, todo se sabrá. Así que viene a decir que también el gobierno de Alberto Núñez Feijóo algo le debió proponer, algo le debió colocar sobre la mesa, algo le debió ofrecer, da la impresión, insinúa en esta nota que ha hecho pública Carles Puigdemont. Bueno, de esto algo recogen los medios, aunque la nota es posterior, la nota ha sido de esta noche, así que no está recogida en las portadas de los periódicos, pero sí la cuestión. La investigación de la trama rusa del Prusés lleva años en la justicia sin resultados, dice el periódico El País, que quita importancia a esta investigación del Parlamento Europeo, que reclama que se indague el papel del Kremlin. Ya digo, más allá de mis impresiones, de lo que yo piense, hombre, algunas razones para ser suspicaz hay en el relato de lo ocurrido en aquellos días, en los comentarios de algunos empresarios próximos a Puigdemont y en todas las teorías de los visitadores. Dicho lo cual, que merece una investigación, por lo menos, pues tampoco parece muy. Es verdad que, como sostiene el periódico El País, esto lleva años en la justicia sin que haya dado ningún resultado, igual es que no hay nada. Pero que el Parlamento Europeo se decida a investigarlo, pues tampoco me parece un asunto de principal preocupación sobre el descrédito judicial. Pues que se investigue y que se llegue a la conclusión que tenga que llegarse. En La Vanguardia, hoy,
El tema, sin embargo, es algo que me parece bastante inquietante. Los hoteleros presionan para mantener las piscinas llenas. Aquí nadie se da por aludido con la cuestión medioambiental ni con los peligros. Aquí cada uno barre para su casa, cada uno reclama sus necesidades, su qué y de lo mío. El sector turístico teme que las restricciones por la sequía afecten a las reservas en verano, plantean soluciones como traer agua de Francia, pero están presionando para mantener las piscinas llenas, que a mí todo esto me resulta, como además este fin de semana están convocadas numerosas manifestaciones también de los agricultores, creen que no va con ellos lo del cambio climático, creen que merecen legislaciones especiales y que se rebaje la agenda verde, pues va a haber tractorada hacia la sede del Partido Socialista, no hacia la Unión Europea, donde todas estas leyes se determinan, ni hacia las sedes de los Mercadonas, que son los que revientan la cadena de venta de los productos que hacen, como reconoce el propio Partido Popular, que ahora lo escucharéis, que hacen que un productor recoja cebollas, las venda a 0,76 el kilo y se las encuentre en las estanterías de los supermercados a 3,5 euros. Bueno, pues estas cosas que son inexplicables, salvo por este afán de la búsqueda de los beneficios perpetuos que nos encontramos en la estructura del capital, pues ha lanzado a las calles a numerosos agricultores, especialmente a grandes empresas de agricultura, pero también a algunos agricultores. Y este fin de semana anuncian muchas movilizaciones. Bueno, hemos visto cargas de la Ertzaintza, hemos visto cargas en cortes en numerosas carreteras. Los supermercados además están alertando de los problemas logísticos por las tractoradas. Hoy lo recoge también el periódico La Vanguardia. También hemos visto 20 detenidos, casi 600 cortes de carreteras en 3 días de protestas de los agricultores, dice el periódico El País esta mañana en su portada. Mientras también mucha preocupación porque las protestas del campo entran en Barcelona, llega ya a 10 autonomías. Bueno, ahora analizaremos mejor todos estos asuntos con sus correspondientes audios, pero fijaos, esta misma noche ha tenido lugar la difusión de la entrevista que ha mantenido el periodista norteamericano Tucker Carlson, de extrema derecha. Sabéis que se ha convertido en un referente para la extrema derecha. Pues Tucker Carlson se ha reunido con Vladimir Putin, allí le ha entrevistado y ha abordado algunas de las cuestiones, las raíces del conflicto con Ucrania, también las razones por las que Vladimir Putin dice haber sentido la necesidad de la invasión y la guerra. También, bueno, lo que hemos escuchado ha sido una defensa muy retórica de algo que ya había manifestado en el pasado, que la OTAN se estaba expandiendo, que no les dejaron lugar más que para invadir Ucrania, que ellos están dispuestos al acuerdo, que Estados Unidos es quien está tratando de frenar el diálogo y también que fue Estados Unidos quien voló el Nord Stream. Así se lo decía Vladimir Putin a Tucker Carlson. Who blew up Nord Stream? You for sure. Ustedes, por supuesto. I was busy that day. Yo personalmente estaba ocupado aquel día. Yo no volé el Nord Stream. Eso decía Tucker Carlson, no fui yo estaba ocupado y las razones que Vladimir Putin esgrimió. Pero muchas gracias. A lo mejor usted tiene coartada, pero la CIA no la tiene. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? ¿Tiene usted pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron? Sabe, no voy a entrar en detalles. En tales casos siempre se dice, busquen a aquel quien esté interesado en ello. Pero en este caso deberían buscar además a quien podría haberlo hecho, porque puede haber muchas partes interesadas, pero llegar al fondo del mar Báltico y realizar esta explosión pueden pocos. Y estos dos componentes habrían que explicar quién podría haberlo hecho. Pero estoy un poco confuso, no lo alcanzo de entender. Se trata del mayor acto de terrorismo, de la mayor emisión de CO2 a la atmósfera. Y si ustedes tienen pruebas, ¿por qué no las presentan y ganan esta guerra de propaganda?
Sería muy complicado derrotar a Estados Unidos en la guerra de propaganda, porque Estados Unidos controlan todos los principales medios internacionales y muchos medios de información económicos. Bueno, a esta hora en la BBC, que analizan esta entrevista, dan cuenta de que, como nos contaba Pilar de la Peña esta misma semana, esta es la primera entrevista que concede Vladimir Putin a un periodista occidental. Hasta ahora no había dado ninguna. Hay quien interpreta, según dice la BBC, hay quien interpreta que esto es un intento de Putin por influir en el electorado estadounidense en un año en el que de nuevo deberá elegir a su presidente. Aquí Tucker Carlson, el polémico periodista norteamericano, sabéis que tenía un programa en la Fox News, el programa de máxima audiencia hasta abril del año 2023, cuando la cadena lo despidió de forma fulminante sin dar explicaciones. Ahora tiene su propia empresa independiente, Carlson Network, también realiza transmisiones en la red social X. Bueno, pues es un lugar donde se difunden sobre todo entrevistas amigables con políticos de derechas, incluyendo a Donald Trump, dice la BBC, para que os hagáis una idea. Bueno, le pregunta Tucker Carlson a Vladimir Putin ¿quién es el responsable de que no se estén llegando a acuerdos de paz y si está dispuesto? Él dice que Rusia está dispuesta a hablar de paz, pero Estados Unidos no quiere. Dije que jamás nos hemos negado a negociar, estamos dispuestos a hacerlo. Se trata de la parte occidental y de Ucrania, quienes se niegan a hacerlo. Ucrania es un país satélite de Occidente. Esto es evidente. De verdad, no quiero que suene como una injuria, pero entendemos lo que está pasando, ¿no? La ayuda financiera se trata de $72.000 millones y Alemania, siendo el segundo país más importante en términos de ayuda. Sí, seguro. Así que hay muchos armamentos, así que ustedes deberían decirle a Ucrania que deje de hacerlo y que se sienta en la mesa de diálogo. Así que atribuía los intereses en el mercado de las armas, en el capítulo de la financiación de las armas, el que esta guerra se siga igual. Bueno, pues Vladimir Putin defendía también con Tucker Carlson la tesis de que fue OTAN quien, expandiéndose a través de Europa, empujó a Rusia a la guerra con Ucrania. ¿Cómo podemos no mostrar preocupación por lo que está ocurriendo? Sería una negligencia criminal por nuestra parte. Esto es lo que sería. Lo que ocurre es que la administración de Estados Unidos nos llevó a una línea que ya no podíamos cruzar porque estaba destruyendo a nuestro país, a Rusia, y además no podíamos dejar a nuestros amigos frente a esta máquina de guerra. Bueno, argumentos que habíamos escuchado, pero ahora en boca de Vladimir Putin, defendiendo las razones que dice empujaban a Rusia a este conflicto. Tucker Carlson, que ha sido protagonista de la actualidad con esta entrevista. Bueno, pero más allá de las cuestiones de esa entrevista de Vladimir Putin, fijaos en una cosa, Rusia es objeto de análisis en la prensa española por esta investigación de la trama rusa del Prusés. Dice el periódico El País que ya lleva años en la justicia y que no ha dado resultados, pero el Parlamento Europeo reclama que se indague el papel del Kremlin en el intento de desestabilización no solamente de España, sino también de la Unión Europea. El Partido Popular presume de estar detrás de ese movimiento de la Unión Europea y ayer enviaron numerosos vídeos, uno de ellos de Margallo, el exministro de Exteriores, otro también de eurodiputados del Partido Popular, contando cómo han conseguido empujar al Europarlamento a investigar esto. Hoy es un día importante en el Parlamento Europeo. Hoy mandamos un gran mensaje de fortaleza democrática. Hemos logrado que salga adelante una resolución europea para investigar hasta el final la injerencia rusa en Europa y también en el procés independentista. Y esto ha sido posible gracias a que el Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria del Parlamento. Y logramos que saliera adelante un debate sobre la injerencia rusa y que además provocó que la Comisión Europea pidiera al Parlamento seguir investigando las relaciones del independentismo catalán con los emisarios de Putin. En la resolución europea, el único español que la ha negociado es del Partido Popular,
nuestro eurodiputado Javier Zarzalejos. Y además hemos presentado enmiendas para que se mencionara directamente a Puigdemont. El Partido Socialista Obrero Español ha rechazado nuestras enmiendas. Así es la independentista hoja de ruta de Sánchez también en Europa. Así que el Partido Popular aprovecha este asunto para arremeter contra el gobierno, consigue empujar a la Unión Europea a investigar los posibles lazos de el Procés con Rusia. Y también hemos visto, como decía, a Margallo. El Pleno del Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución en la que se denuncian injerencias rusas en algunos procesos democráticos en países de la Unión Europea. Mi compañero Javier Zarzalejos ha presentado 3 enmiendas en la que también denuncia... ¿Hubo o no hubo injerencia rusa en el proceso independentista? Dice Puigdemont en la carta que ha publicado, en una carta que ha difundido, que quienes votaron en Cataluña no lo hicieron empujados por Rusia. Dice Puigdemont que Cataluña tenía suficientes razones históricas para impulsar un proceso que no necesitaban de la ayuda de Rusia y señala Puigdemont, viene a decir que todo esto es filfa. Escuchábamos a Esquerra Republicana también, que defiende también una línea parecida. Es que por las noticias que yo tengo todo eso es un montaje y por tanto no sé qué contestar. Es decir, si a mí me pregunta así en seco, yo le diré no hay ninguna injerencia de ningún ruso en el proceso catalán. Bueno, pues la verdad es que si uno lo ve todo junto, insisto, lleva a replantearse el caso. Es verdad que son cosas desconectadas, aparentemente desconectadas, conversaciones aparentemente dispersas, de procedencias además diferentes, pero que en aquellos días todo el mundo fantaseaba con la creación de un Estado propio y todos los visitadores proponían sus teorías y sus soluciones y hacían los contactos que podían, pues no resulta tan difícil de creer. Otra cosa es que eso se pueda sustanciar en algo jurídico, en algo judicial y que además logre probar que haya habido una injerencia final, ni que pues alguien haya fantaseado con esa idea, porque una cuestión que me parece clave. ¿Quién narices va a sacar 10.000 hombres y de dónde? ¿Por qué la OTAN, si eso hubiera sido verdad, no convocó entonces un gabinete de crisis urgente teniendo en cuenta que una injerencia de tal calado promueve además la aplicación de la cláusula de defensa colectiva que está recogida en el artículo 5 del Tratado de Washington? ¿De verdad alguien cree que con una Europa plagada de servicios de inteligencia nadie habría detectado que se estaban produciendo conversaciones entre el gobierno de Cataluña o empresarios que además estaban siendo investigados, que tenían los teléfonos pinchados? ¿Nadie cree que no se hubiera detectado esto en algún momento? ¿Es plausible de verdad una intervención del ejército ruso de esa magnitud en territorio español y que eso pase inadvertido para los servicios de inteligencia, para el CNI, para los servicios europeos, para la OTAN? ¿La OTAN no habría lanzado inmediatamente también la protección, puesto que eso se estaba produciendo en territorio español? ¿O se hubiera producido en territorio español? ¿No habría desembocado en eso? Es decir, como operación, como diseño de operación era absurda. En el previo, porque habría sido detectado, y en el posterior, porque habría incumplido los convenios de la OTAN. Hombre, no hay que ser muy, digamos, un gran estratega para darse cuenta de que como operación política, pues parece un poquito ridícula. Pero eso es lo que tenemos en esta cuestión, eso es lo que tenemos colocado esta mañana sobre la mesa en las portadas de los periódicos. Más cosas. Mientras tanto, en Argentina, si ponemos el foco, hemos visto al gobierno de Milei intentando devolver la política antiaborto, presentando una iniciativa, aunque negándolo públicamente. Dicen que no es una de las prioridades después de la polémica que se ha montado internacional. Ahora el gobierno de Milei dice que es una iniciativa particular de una diputada y que ellos no están detrás. Derogar la ley que permite a las mujeres practicarse la interrupción de un embarazo. Mira, vos sabés que hace unas semanas una compañera tuya creo que me hizo una pregunta similar sin saber esto, y te voy a responder lo mismo que le respondí en su momento. Esto es primero que es una discusión estrictamente legislativa. La iniciativa fue de la diputada Bonacci, no es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo. Hoy en el Poder Ejecutivo estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son
muchísimo más urgentes y, como bien vos sugerís, más si se quiere, relevantes que ocuparnos de este tema. Así que no es parte de la agenda del presidente este proyecto que se dio a conocer, creo que en el día de ayer. Es una trampa porque en realidad hemos escuchado no solamente a una diputada proponer esto, es que el portavoz parlamentario de Milei propuso una ley para derogar el aborto, para declararlo delito en argentino. Óscar Zago decía que el aborto es un eufemismo, que la ley vigente implica que se tiene el derecho a acabar con la vida de personas por nacer, y todo esto en medio de la fuerte crisis política que se desató por la caída de la ley Ómnibus. Así que este portavoz parlamentario sorprendió con una propuesta que ha provocado un auténtico terremoto político internacional, que ha llegado incluso a nuestro país, donde la exministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunciaba precisamente en Canal Red sobre esto. Ellos saben perfectamente que el control de los cuerpos de las mujeres es una de las bases del proyecto reaccionario, porque el control de nuestros cuerpos implica que no podemos ser libres, que más de la mitad de la población no somos libres para desarrollar nuestro proyecto de vida. Eso con todo lo que implica también en el sentido o en los términos de la relación con las violencias sexuales, como bien explicabas ahora, ¿no? Y que en el fondo las mujeres, como te decía, no seamos libres. Así que yo creo que lo que toca ahora, tú bien lo decías, ¿no? El mundo entero, no solamente las feministas, el mundo entero vibramos y nos estremecimos de emoción cuando las pibas argentinas, en medio de la pandemia, con todas encerradas en nuestras casas, eran capaces de conquistar el derecho al aborto. Pues ahora que vienen los momentos difíciles, es también el momento de estremecernos con ellas, de apoyarlas y de estar aquí absolutamente para lo que necesiten para frenar a Milei. Bueno, mientras tanto, como os decía, en España se sigue mirando también con preocupación las reivindicaciones del campo y se intenta hacer un equilibrio entre dar la razón a los agricultores que están exigiendo ayudas, medidas para luchar contra las dificultades por las que atraviesa el sector del campo, pero también sin justificar los actos que se están produciendo. Pachi López decía, hay intencionalidad política detrás de todo esto. Bueno, primero, nosotros siempre respetamos lo que son las protestas, el derecho a manifestarse. De hecho, lo que nos sorprende es que lo hagan ante un gobierno que es el que más políticas ha invertido en este sector. Más de 4.000 millones, 1.400 de ellos en ayudas directas a las explotaciones agrarias. El martes se publicaron los 140.000 agricultores que van a obtener ayudas directas por la sequía, ayudas al combustible. Nunca en la historia de España había habido un gobierno que ayudara tanto al sector agrario en este país. Empezando por la primera reivindicación, que fue la ley de cadena alimentaria, que además vamos a reforzar, porque el objetivo de que los agricultores no vendieran a pérdidas, pues igual en algunos casos no se está cumpliendo. Vamos a reforzarla, para que eso se cumpla, porque hay una ley que obliga a cumplir. Lo que es sorprendente es que haya un Partido Popular que jalee, alimente estas manifestaciones cuando votaron en contra de la ley de cadena alimentaria, cuando votaron en contra de todas las ayudas, todas las subvenciones que ha recibido el campo a través de los decretos del Gobierno de España. Y lo que es sorprendente es que vayan a Ferraz. Claro, esto nos hará sospechar, por lo menos, que hay una intencionalidad política alejada de los intereses del campo en algunos de los que protestan, ¿verdad? Alguna intencionalidad política hay, porque hemos visto al Partido Popular tratando de pescar en el río revuelto de las protestas, defendiendo a los agricultores, cuando hay que reconocer la habilidad del PP y de Vox. Ellos, estando a favor de los tratados de libre comercio, habiendo votado contra la ley de la cadena alimentaria, que se presenten como solidarios con las reivindicaciones agrarias que piden lo contrario, es alucinante. Apoyamos las reivindicaciones que tienen los agricultores y ganaderos, que son reivindicaciones que son sensatas, tienen problemas muy serios con toda la cadena, digamos, de valor que hay actualmente, ¿no? No tiene sentido que a ellos se le paguen a veces 5 o 10 veces menos del precio final que paga el consumidor, ¿no?
Y después ellos tienen un problema como es la sequía, están atravesando problemas muy serios, la ganadería y la agricultura, y por tanto son reivindicaciones que son sensatas, que son justas, que son oportunas, y por tanto esas reivindicaciones nosotros las apoyamos y trabajamos desde el gobierno andaluz en el ámbito de nuestras responsabilidades para intentar ayudarles. Lo que no apoyamos evidentemente son protestas que sean violentas o protestas que no estén digamos en los foros acordados, ¿no? Creo que las reivindicaciones, cuando son justas, cuando son oportunas, se van abriendo paso de manera pacífica, y lo que hay que evitar es que una minoría pues al final reviente pues un movimiento, en este caso de agricultores y ganaderos, que lo están pasando francamente mal en el conjunto de Europa y en el conjunto de España y Andalucía, y que necesitan, en este caso, de decisiones rápidas, certeras y determinantes por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Esto se lo recordaron precisamente desde Podemos al Partido Popular y a Vox. Ellos defienden todas estas cuestiones que ahora están precisamente siendo criticadas por el sector agrario. Estos 15 minutos que ha tenido usted de alocución no ha hecho ni una mención a los problemas del campo ni a qué va a destinar el Partido Popular y Vox el presupuesto y el techo de gasto a ayudar a los agricultores y ganaderos. Quizá porque tanto el Partido Popular y Vox tienen una ideología que defienden justamente lo que están reclamando los agricultores y ganaderos. Ustedes defienden los tratados de libre comercio que están arruinando a los pequeños y medianos propietarios, ustedes defienden a la agroindustria y ustedes están abandonando a los pequeños y medianos productores y agricultores. Así le pintaron la cara ayer al vicepresidente cuando fue a hacerse la foto y le dijeron que es usted un jeta y un cara dura. Nada más y muchas gracias. Y este fin de semana se esperan nuevas movilizaciones, amenazan con bloquear el centro de Madrid, llegar hasta la calle Ferraz con los tractores, y ya están advirtiendo desde el Partido Socialista y desde el Gobierno que si hay incidentes con los tractores habrá intervención policial. Protestas se producían en Francia y dañaban a nuestros transportistas. Pues había quien alzaba la voz, nos reclamaba contundencia. No parece muy coherente que ante una situación similar, unas protestas que son legítimas y que nosotros respetamos, pero también debemos garantizar la libre circulación tanto de personas como de mercancías. Hay quien dice que esta es una dictadura bolivariana, ¿no? Pero la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas, pero ya ha llegado un punto en el que si lo que con esas protestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar. Denunciaba así Óscar Puente también la incoherencia del Partido Popular, pidiendo contundencia cuando la seguridad se ponía en entredicho, se comprometía, pero consintiendo lo que está ocurriendo también en las carreteras. Bueno, mientras tanto, pues todo esto es verdad, ocupa parte de la atención. Hemos visto choques muy importantes de la policía y entre la policía y los manifestantes. Hemos visto cortes de carretera, hoy es portada en los periódicos del país. Hemos visto detenidos también, casi 600 cortes de carreteras, 20 detenidos, que decía el periódico El País. La movilización va perdiendo fuerza en la medida que se van sentando a negociar, pese a que se están sumando las asociaciones del sector, pero se espera con mucha atención la marcha de mañana en Madrid. Y como hemos visto en algunos lugares donde ha habido incluso cargas policiales muy contundentes. Mientras la derecha y la extrema derecha intentan, como decimos, pescar en río revuelto, pescar sus ganancias. Bueno, las movilizaciones, la protesta del campo se radicaliza, prepara su asalto a Madrid, dice el periódico El Mundo esta mañana en la portada. Valladolid se blinda ante la amenaza del boicot de la Gala de los Goya con una gran tractorada, la Gala de los Goya, donde se espera así, con muchísimas nominaciones, lo que ocurra en torno a esta película que vamos a analizar precisamente hoy, 20.000 especies de abeja. Una película que ha sido ya muy valorada por la crítica, ha recibido premios. Fijaos, Sofía Otero, con 8 años, la persona más joven, la protagonista de esta película, que ganó el premio interpretativo protagonista en la historia de la Berlinale y ganó este Oso de Plata que recogió entre lágrimas, también haciéndole llegar un mensaje a sus familiares. Hoy vamos a recibir el Oso de Plata por la interpretación y vamos a analizarlo aquí, en La Cafetera, con Ana Pastor en Plato Plomo. The Silver Bear for Best Leading Performance to Sofía Otero for her role in 20.000 especies de abejas. A mis padres
mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero. A mi madre, que la quiero con locura. A mis hermanos. Pues ahora tiene 11 nominaciones esta película para la gala de los Goya, para los premios Goya. Una película muy valorada que comentaremos aquí en la cafetera. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? Todo salió bien. Eta orain 3 buelta emango dizkio guzuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Deja de estar confundido, Ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. Ahora enseguida lo analizamos también, porque aquí esta semana han ocurrido otras cosas. Sabéis que veíamos cómo Madrid presume de que acogerá el Gran Premio de la Fórmula 1. Me ha gustado mucho este fragmento, este audio, porque precisamente en el Parlamento madrileño Más Madrid auguraba mucho trabajo para los jueces y fiscales por este premio de la Fórmula 1. Yo sí que creo que la Fórmula 1 puede traer mucho trabajo a Madrid, pero para jueces y fiscales, porque si es el Partido Popular el que está detrás del evento, lo más probable es que lo único que corra más que los coches en este torneo sean los sobres. Los sobres, correrán los sobres. También hemos visto a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, señalando a la COE por las críticas hacia la flexibilidad laboral. Le agradezco mucho la pregunta, sobre todo porque lo que no le gusta al presidente de la patronal es que hoy en España las mujeres que trabajan a tiempo parcial tengan más derechos. Porque lo que le gusta y defiende el presidente de la patronal es que las mujeres que trabajan a tiempo parcial puedan ver cómo le bajan sus salarios a través de la reducción del tiempo de trabajo. Y aprovecho también esta pregunta para decirle que esta norma, una transposición de esta directiva de tal enjundia e importancia, es una transposición de una norma europea, fuente de derecho español, digo por dejar las cosas claras y contextualizar los deseos de la patronal española, lleva siendo objeto de trabajo y diálogo 1 año y 1 semana. Y además de los debates que hay en torno a los derechos sociales, también hay uno de fondo sobre los derechos civiles. Fijaos, ¿recordáis? ¿Sabéis lo que son los 6 de Zaragoza? 6 personas que están siendo juzgadas por los altercados que se produjeron en torno a una conferencia de Vox. Pues bien, Adelante Andalucía enviaba un mensaje de apoyo a los 6 de Zaragoza. Hace 2 días el Tribunal Supremo dictó una sentencia tremendamente injusta por la cual condenó a 4 años y medio de cárcel a 6 chicos de Zaragoza por acudir a una manifestación contra la extrema derecha, sin ninguna prueba y no pudiendo demostrar su culpabilidad porque son inocentes. Un montaje policial que ayuda a criminalizar la protesta y a criminalizar a la gente que simplemente defiende valores democráticos. Desde aquí le doy un fuerte abrazo y le digo que no están solos a los 6 de Zaragoza. Bueno, vamos ya con la información internacional, con la forma en la que los medios de comunicación internacionales han acogido las noticias sobre España, como cada semana aquí con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que abrimos un capítulo cada viernes aquí en la cafetera con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días.
Hola, buenos días. Un capítulo para hablar de la imagen que proyecta España en el exterior a través de la prensa internacional, la manera en la que han sintetizado la actualidad de nuestro país, con esa mirada siempre, además, con una cierta distancia, con la que observan sin la pasión que le ponemos aquí a las noticias, la actualidad de lo que sucede en España. En una semana que ha estado marcada por el conflicto con lo agrario. Esto ha ocupado desde diferentes aproximaciones la atención de la prensa internacional, Pilar, pero las protestas, los bloqueos de las carreteras han sido destacados en numerosos medios. Sí, la verdad es que ya había bastantes medios internacionales que venían señalando pues que las protestas en España, que el mundo del campo en España, los agricultores se iban a sumar a toda esta ola que parece de descontento que recorre Europa, y en esta semana pues han constatado que efectivamente esto ha sucedido. Por ejemplo, les han llamado especialmente la atención y han puesto de relieve los bloqueos con las tractoradas que hemos visto sobre todo en Cataluña este jueves y en general en diversos puntos de España de numerosos agricultores pues manifestando así su descontento y sus reclamaciones en varios ámbitos, ¿no? Ya te digo que ha sido destacado en la BBC, en The Guardian, en Reuters, en Fox News, en medios franceses, en medios alemanes. Luego, sobre todo les llamaba la atención las imágenes y el hecho de que se produjeran estas manifestaciones y estos bloqueos, y algunos de los asuntos que reclamaban, ¿no? Intentaban explicar un poquito pues lo que denunciaban los agricultores españoles o los ganaderos, cómo les estaba afectando, que en este sentido había algunos elementos diferentes a los de otros países de Europa, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de cómo la sequía está también afectando y impactando bastante en esta industria, en este mundo, y era uno de los asuntos que se ponía de relieve. Pero bueno, Reuters, para que te hagas una idea, por ejemplo, alertaba en un intento de llamar la atención de que el arroz de la paella podía desaparecer según los agricultores españoles y que protestaban así contra algunas normas europeas. En eso sí hay cierta conjunción con lo que denuncian otros agricultores en todo el continente. Algunos medios franceses también ponían de relieve esto, ¿no? Como los agricultores españoles pues se quejaban de las normas europeas y realmente pues denunciaban que esta situación les asfixiaba, y bueno, pues han puesto de relieve toda esta semana desde las protestas de los tractores a las reivindicaciones. Esto en la agenda colocada, en la agenda política, en la agenda informativa, claro, también ha tenido mucho debate, ha suscitado la guerra del tomate entre España y Francia, y además por el ataque de Ségolène Royal, ¿no? Sí, la verdad es que también, evidentemente, en los medios franceses les ha llamado la atención y lo han recogido pues en gran medida, ¿no? Desde algunos de los más conocidos como Le Figaro, como por ejemplo la Dépêche, que explicaba un poquito, que iba un poquito más allá, en fin, TF1, Radio France, buena parte de los medios franceses, por el hecho de que hubiera sido la ex ministra francesa y candidata presidencial Ségolène Royal la que hubiera hecho además en una televisión francesa, en BMF TV, este ataque a los tomates españoles, señalando que los tomates bio, que muchos de los tomates bio españoles eran incomestibles. Pero todo lo que ha tenido lugar después, y sobre todo la respuesta de Pedro Sánchez, ha hecho que muchos más medios se hicieran eco de ello, desde The Times, The Politico, el Corriere della Sera, Deutschlandfunk, es decir, en medios de toda Europa lo han puesto de relieve. Y lo que han destacado es el enfado de España, cómo había tocado una fibra sensible el comentario de Ségolène Royal, poniendo en cuestión los tomates españoles, que había hecho pues que se contestara, y que incluso el propio Pedro Sánchez pues defendiera los tomates españoles, asegurando que eran imbatibles. Ya te digo que esto por ejemplo, The Times explicaba, dice, el insulto francés a los tomates no ha pasado, no, es difícil de tragar para España, que ha reaccionado con cierta vehemencia. El Corriere della Sera hablaba también un poquito de cómo las palabras de Ségolène Royal habían ofendido en Madrid, en la guerra del tomate, que es uno de los términos con los que se ha bautizado este pequeño enfrentamiento diplomático, porque luego la verdad es que a lo largo de la semana se ha ido diluyendo, y en este sentido había algunos artículos franceses que también intentaban explicar el porqué de esta reacción, ¿no? Y la Dépêche, por ejemplo, recordaba que era un asunto bastante sensible, que en España pues se seguía recordando todo
poder enfrentamiento que mantuvieron los agricultores españoles con los franceses en los años 90, esas imágenes de camiones que eran volcados y vaciados en la frontera, y por eso, digamos, las palabras de Ségolène Royal, que también enmarcaban los medios franceses en el contexto de gran malestar y de protestas del campo francés y del intento de dar respuesta pues, que está existiendo por parte de los políticos del país vecino, pues por esto habían suscitado este rechazo y este enfado en España. Es que la polémica ha sido extraordinaria. Ségolène Royal, en un programa de televisión, decía... ¿Vous avez goûté les tomates soi-disant bio españoles? C'est immangeable. Son incomibles. Te digo yo que los productos bio españoles son falsos y que las frutas y verduras españolas no cumplen con las normas francesas, decía Ségolène Royal. Y no deberían estar en nuestras estanterías. El nacionalismo tomatil se apoderó del debate, bueno, hasta el punto de que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir en defensa del tomate español. Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Es imbatible. El tomate español es imbatible, no pueden tocarnos nuestro orgullo patriótico respecto a los tomates. Bueno, hay que decir que Ségolène Royal patinó en una cuestión. Los tomates bio españoles tienen la misma normativa que los tomates bio franceses, porque es normativa europea y tienen que cumplir con las mismas exigencias, así que sabrá como poco igual de mal. Otra cosa es que el debate que lo hemos tenido esta semana aquí en la cafetera nos haga pensar si igual no estamos exagerando la importancia de algunos tomates españoles, porque aquí hay clases y clases. Hay tomates de rama convencionales, pero también hay unos tomates estupendos que se cultivan en Navarra, depende del tomate que te tomes. Pero algunos oyentes incluso aportaban su punto de vista esta semana en la cafetera. Hola, Fer. Mira, te estaba escuchando hablar de los tomates de los de antes, ahora en el programa. Quizá el tema no es que sean de antes o de ahora, sino que el tomate es una solanácea, necesita sol. Realmente hay que hablar que los tomates de los de antes eran tomates de verano, que es cuando se produce el tomate de calidad. El cultivo en invernadero pues hace un sucedáneo que es al que estamos acostumbrados ahora, pero que realmente se trata de lo de siempre, de consumir el producto pues en la temporada que toca, ¿vale? Claro, y lo que ha ocurrido es que además muchos se quedan por meses en las cámaras frigoríficas, pero suponemos que de esto tiene buena culpa también pues las grandes cadenas alimentarias y la demanda tan extraordinaria que hay de productos fuera de temporada. Pero claro, todo esto del campo de pronto se ha convertido en un gran objeto de polémica donde ha intentado pescar también la oposición, la derecha y la extrema derecha, algo en lo que se ha fijado la prensa internacional. Liberación, que ponía el foco en el dilema que supone para Vox intentar convertirse en el partido del campo, cuando su discurso es neoliberal, cuando critica es negacionista en materia de cambio climático, pero esto lo destacaba en Liberación, ¿no? Sí, el diario francés, además el titular era así, ¿no? El dilema de la extrema derecha en España. ¿Cómo puedes proteger y liberalizar a la vez, ¿no? Y ponía un poquito de relieve el diario francés. Lo hacía además entrevistando a un autor español que había escrito un libro, pues un poco repasando y analizando hasta qué punto la extrema derecha estaba, o qué se podía hacer con la extrema derecha en un momento en el que estaba en auge, Guillermo Fernández Vázquez, y pues analizaba esto, ¿no? Como un partido obsesionado por la inmigración estaba intentando imponerse y realmente emerger como el partido de los agricultores y del campo en España, que era algo bastante común, que la extrema derecha, también explicaba el diario francés, es algo en que toda Europa está sucediendo, ¿no? Este malestar y estas protestas de los agricultores, la extrema derecha también está interviniendo y está intentando pues canalizarlo o aprovecharse de ello, pero señalaba el diario francés, claro, en el caso de Vox choca un poquito con su discurso. De hecho decían, es un poquito un discurso incoherente porque el programa económico de Vox es neoliberal y habla precisamente de avanzar en este campo, y sin embargo lo que están pidiendo los agricultores es una mayor protección y medidas proteccionistas que les permitan pues mantener su negocio, digamos, o mejorar la capacidad que tienen para vender sus productos en sus mercados naturales, y en este sentido pues estaba viendo esta incoherencia y este dilema que afrontaba Vox en España y otros partidos de extrema derecha en el continente.
Y la gran polémica de la semana, de la que Fernando Berlín confesó su ignorancia más absoluta, supina, pero los ganadores del festival Benidorm Fest, que se irán a Eurovisión y que interpretaban esta canción Zorra, que ha suscitado hasta debate político. Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de... Hombre, yo... ¿Le gusta o no le gusta? A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues este tipo de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al Sol. Pero a mí me gusta más este tipo de canciones. Bueno, yo considero la música libre de estereotipos y creo que esta es una canción que rompe moldes, que rompe estereotipos y que además ha gustado masivamente. Por lo tanto, nada que decir, que es una canción que nos va a representar y que la deseo todo el éxito que pueda tener. O sea que... Número 2 global en Spotify, la canción ha tenido una enorme acogida, también ha provocado un gran debate. Hay una parte del feminismo que dice no consiento que se utilice la palabra zorra ni en broma, y otra parte del feminismo que dice está muy bien que se le dé la vuelta al término, cuando además la letra de la canción lo que hace es denunciar precisamente el uso de ese término. Sea como sea, el impacto que ha tenido en la prensa internacional ha sido extraordinaria. Sí, realmente es una de estas historias que ha tocado varios palos, y ya te digo, hay artículos desde el Washington Post a la BBC, The Guardian, Le Figaro, en fin, son incontables los medios internacionales que se están haciendo eco de ello y están poniendo en relieve un poco todos los aspectos y los distintos matices que tiene la polémica, ¿no? En parte Le Figaro, por ejemplo, el diario francés, que es uno de los primeros que habló de ello, hablaba de cómo era una injuria sexista que llegaba a España en Eurovisión y que había generado, pues eso, cierto debate. Y luego el hecho de que las feministas o una parte del feminismo se posicionara tan abiertamente en contra es el otro asunto que más ha llamado la atención de los medios internacionales, calificándola incluso algunos de la canción antimujeres, decía la BBC, ¿no? Claro, cuando encima Pedro Sánchez se ha posicionado y ha defendido la canción, esto ya ha sido el cóctel perfecto para que los medios internacionales le prestaran atención. Y la BBC, por ejemplo, titulaba algo así como que el presidente español defiende la canción antimujeres de Eurovisión. Había algunos otros como el Washington Post y otros muchos en Estados Unidos que se preguntaban, ¿la canción elegida por España en Eurovisión insulta o defiende a las mujeres? Que era el titular que utilizaban, y otros medios como The Guardian pues explicaba que realmente Pedro Sánchez había defendido la canción, pues un poco en este audio que escuchábamos, ¿no? Diciendo que era una forma de provocadora pero en el buen sentido, y que demostraba que el feminismo también podía ser divertido. El hecho es que todos los medios internacionales hablan de zorra, de la canción, del hecho de la palabra. También todos explican que se mezcla, bueno, el segundo, la acepción, digamos, más coloquial que tiene el término, y que en este sentido, bueno, pues había suscitado bastante debate. Y el hecho de que haya generado malestar en el feminismo también es lo que ponen de relieve bastantes medios, aunque todos ellos también hablan de la canción, hablan del dúo que es el autor de la canción, y en este sentido, bueno, pues la campaña de medios está hecha para la canción. Pues uno de los asuntos que han ocupado la atención esta semana. También se ha hablado de Madrid, decía The Economist, se puede apuntar muchos éxitos, pero también puede pagar un precio alto por ello. Sí, es un artículo bastante largo, interesante, que firma uno de sus corresponsales aquí en España, que vive en Madrid, y destaca que ahora mismo Madrid repasa un poquito cómo desde que fue elegida capital pues había tenido un perfil hasta cierto punto más bajo, pero que en la actualidad pues estaba atravesando un auténtico boom, ¿no? Destacaba el artículo, explicaba un poquito, hablaba mucho de cómo se había convertido en un destino turístico masivo, que había muchísimos turistas en Madrid, que además también era el destino de mucha gente que quería venir a vivir a Madrid, que de hecho la población extranjera había crecido un 20% desde 2016, y especialmente habían venido pues muchos europeos y sobre todo muchos latinoamericanos, hasta el punto que decía que Madrid estaba rivalizando con Miami como capital de Latinoamérica, ¿no? Como capital simbólica. Elogiaba un poco incluso el crecimiento económico, que aseguraba que la región de Madrid era igual de rica que la de Roma, y
cercana a Berlín, aseguraba el artículo, hablaba un poquito de cómo había crecido el peso de Madrid, en el Producto Interior Bruto Global de España hasta en 4 puntos, y bueno, pues destacaba que la ciudad y la región estaban gobernadas por la derecha, que había llevado a cabo una serie de políticas que se le podían, bueno, pues dar cierto crédito, aunque también mencionaba que el gobierno socialista había mantenido, por ejemplo, la Golden Visa, ¿no? Este mecanismo por el que si adquieres una vivienda por encima de los 500.000 euros, pues se te concede automáticamente el permiso de residencia. Y bueno, pues hablaban un poquito de las atracciones que había y del hecho de este éxito que tenía. Pero el artículo también señalaba y advertía que había un precio para este éxito, y en concreto era el tema de la vivienda en España, ¿no? Ya decía que había bastantes problemas, y que encima con este aumento de población que tenía la capital española y la falta de vivienda, digamos, a precios razonables, o a precios que se pudiera permitir, pues estaba tensionando y generando una serie de problemas bastante importantes. Destacaba que había cierto desarrollo urbanístico, que en concreto el proyecto de Madrid Nuevo Norte se veía como una de las posibilidades para ofrecer una solución a esto, pero que muchos partidos, sobre todo de izquierda, alertaban de que probablemente por los precios se iba a volver a provocar una especie de brecha entre los más ricos en el norte y los más pobres en el sur, y que en este sentido, bueno, pues podía perder un poquito su esencia y podía enfrentar mayores tensiones. Oye, también hemos visto a la prensa internacional y a los medios israelíes fijándose en esta ayuda anunciada por el gobierno de España, esa ayuda suplementaria de 3,5 millones de euros que España va a dar a UNRWA, a la agencia para los refugiados palestinos de Naciones Unidas, que ha estado envuelta en la polémica por las denuncias de Israel, pero esto ha tenido mucha repercusión, ¿no?, la ampliación de la ayuda. La verdad es que ha tenido bastante eco, sí, en bastantes medios internacionales. Reuters es uno de los que lo ha recogido, explicando un poquito los detalles de este anuncio de financiación extra que reveló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que explicaba que España había aprobado o había desbloqueado una ayuda de 3,5 millones de euros suplementaria al aumento de financiación que ya había anunciado el gobierno español, en un momento precisamente, que es lo que destacan los medios internacionales, en que buena parte de los principales donantes de UNRWA, del Organismo de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, pues había precisamente congelado sus aportaciones después de las denuncias de Israel, que aseguraban que una decena de empleados de la organización pues habían estado o eran militantes de Hamás, incluso alguno había estado vinculado con los ataques del 7 de octubre, ¿no? Eso hizo que, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania suspendieran sus donaciones y colocaran la Agencia para los Refugiados Palestinos en una situación límite, ¿no? Y en este sentido se pone de relieve que España es uno de los países que a contracorriente, que es algo que destacaban varios medios, desde Reuters a alguna emisora francesa como Radio G, pues ponían de relieve un poquito que España había ido, a diferencia que buena parte de los países europeos, había insistido en aumentar esta financiación para evitar que la ayuda humanitaria y el trabajo humanitario de UNRWA en Gaza, en un momento tan sensible, pues se pudiera haber suspendido. Pero también es verdad que ha tenido mucho eco en medios israelíes, lo han puesto de relieve, destacando esto mismo, ¿no? Que después de las denuncias de su país que vinculaban a parte de los trabajadores de UNRWA con Hamás o con algún tipo de acción o de la masacre que se produjo en Israel el 7 de octubre, pues que España había reaccionado así. E intentaban profundizar un poquito en los motivos, ¿no? Repasaban un poquito la trayectoria de España, lo hacía, por ejemplo, The Times of Israel. Recordaba que por su cercanía geográfica, por el aislamiento que tuvo España durante el franquismo, pues hubo un vínculo bastante importante con los países árabes, que se seguía percibiendo a España como un país proárabe, y que en este sentido pues llamaba la atención esta decisión del gobierno español. Bueno, ya sabéis que análisis como esto, espacios como estos son posibles gracias a los suscriptores de la cafetera, así que si consideráis que este tipo de contenidos de actualidad deben tener su lugar en los medios de comunicación, recordad que
necesitamos vuestra ayuda. radiocable.com/mecenas. Únete a la familia. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, a través de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te confieso que sobre la propuesta de hoy he oído hablar muchísimo, que no me he todavía lanzado a verla, pero claro, ya ver después que está nominada en los Goya, que me estabas insistiendo de manera con gran tesón para que la veamos en casa, me he acercado y ya me ha abierto el apetito. Igual podemos hacer que los oyentes de Plata o Plomo se incorporen. 20.000 especies de abejas, claro, muchos la habrán visto. Creo que te ha fascinado. Pues mira, me tiene absolutamente enloquecida esta belleza de película. Tengo que decirte que no solo es que esté nominada a los Goya, es que tiene 15 nominaciones. El evento de los Goya, como sabéis, la gala es este fin de semana. Diría que es casi récord, si no récord de nominaciones. Y creo que a veces se puede debatir, ¿no?, sobre si una película está a la altura de un número tan brutal de nominaciones. A mí, ya digo, me ha parecido una mezcla de ternura, dureza, una combinación maravillosa que hace Estíbaliz Urresola, que es la directora vasca. Ella es de Llodio, es su primera película. Entrar así en el mundo, digamos, artístico me parece increíblemente bueno, y ha elegido un tema. La película, como tú dices, se llama 20.000 especies de abeja, que es un canto a la diversidad. Es una familia que vive en el País Vasco francés, pero que van en verano a ver a su familia al País Vasco, y son 3 niños y una mamá que van a ver allá a la familia a su pueblo del País Vasco. Y uno de los niños es Aitor, que está viviendo un proceso de identificarse con su cuerpo y con ella misma, y no se siente Aitor, se siente Lucía, ¿no? Pero todo esto es un proceso muy lento que dura prácticamente toda la película para llegar a esta conclusión de pasar de Aitor a Lucía, y hablamos de una niña de 8 años. O sea que creo que está tratado con mucha delicadeza, pero a la vez con la crudeza que supone este impacto en una familia que no entiende lo que está pasando. Dice Wikipedia, la película trata de las infancias trans, narra la historia de Lucía, esa niña de 8 años, que está en la búsqueda de su identidad de género. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Eta orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Deja de estar confundido, Ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo. Los dilemas a los que se enfrenta no solamente la niña, la familia. 15 premios Goya nominada, 15 premios Goya, uno de los grandes éxitos del cine español del año 2024. Bueno, donde ella además, fíjate que solamente para extraer los audios he estado viendo algunos fragmentos, la interpretación de ella
pero además ha sido muy elogiada y ha recibido incluso un Oso de Plata con tan solo 8 años de edad, ¿no? Es Sofía Otero, que es la actriz de 8 años, es arrebatadora la interpretación que hace. Es una niña, entonces te cuenta el mundo de esa edad, no te está contando, no te está impostando, ¿no?, cómo haría un adulto un proceso como el que viven tantos y tantas niñas, ¿no?, en esa situación. Efectivamente le dieron el Oso de Plata en la Berlinale. Es curioso porque yo no sabía, me he enterado con esta película, que en España los niños no pueden recibir un premio Goya, a pesar de que puedan hacer una interpretación y por tanto trabajar. Sí ha recibido un premio en Berlín, en la Berlinale, pero no va a poder recibir y no está nominada, por tanto, en los Goya, donde sí va a entregar un premio, Sofía Otero, y hizo un discurso en la Berlinale muy de su edad, bueno, dedicándoselo obviamente a sus papás y a su familia, y se veía en el contraplano a su hermano, entiendo que mayor. La niña no es una niña trans, es una niña cisgénero, y eso podía haber provocado cierta polémica, pero creo que cuando cualquiera ve la película ve esa pureza, ¿no?, de alguien que está viviendo ese proceso y que tiene mucho mérito porque ella además lo interpreta, no lo ha vivido. Uno de los grandes aciertos que tiene esta película, la apuesta de Estíbaliz Urresola, de la directora, es el casting. Sofía Otero es indiscutible. Con 8 años conseguir hacer esta interpretación. Ella cuenta que hizo un casting entre 500 niñas. Sofía es una niña creo que de Basauri, la propia directora es de Llodio, es decir, es un entorno, como hemos escuchado también ahora en ese sonido que metías, un entorno muy vasco. La peli está rodada en euskera, en castellano y en francés, y eso creo que también hace un buen retrato del ecosistema en el que cambia mucho si tú vives esto en un pueblo pequeño del País Vasco o en una gran ciudad, por ejemplo, como puede ser Madrid o Barcelona. Ese proceso podría tener tintes diferentes, ¿no? Pero como digo, el casting es espectacular. Tienen también a Patricia López Arnaiz, que sale en Galgos, comentada también por nosotros, es una de las hijas en Galgos, y que es una actriz que la verdad se está dando sin demasiado ruido, está, yo creo que situada ahora mismo como, por lo menos a mí me lo parece, de las mejores actualmente. Y luego tiene 2 actrices de reparto también increíbles, que son Ana Gavarain y Itziar Lazcano, que son la madre y la tía de la protagonista, son abuela y tía de la niña. Y una de ellas es apicultora, ¿no? Entonces yo creo que el juego que hace también la directora de conectar las 20.000 especies de abejas, ese canto a la diversidad, como decíamos al principio, y la relación que esta niña establece con la tía apicultora, que es, yo diría que, la única que está intentando ver lo que está pasando y entender a la niña y el proceso que está viviendo ese Aitor pasando a ser Lucía, establecen entre ellas como una especie de cordón umbilical muy, muy bonito que le permite a la pequeña Lucía contar lo que le está pasando. Mira, hablabas del discurso de Sofía Otero, la persona más joven al ganar el premio interpretativo protagonista en los 73 años de historia de la Berlinale, y allí dedicaba ese Oso de Plata. Silver Bear for Best Leading Performance to Sofía Otero for her role in 20.000 especies de abejas. A mis padres. A mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero. A mi madre, que la quiero con locura. A mis hermanos. Con toda la ternura y el universo de una persona de esa edad. Y esta película en la que Coco, de 8 años, no encajando en las expectativas del resto, sin entender por qué, mirando a su alrededor, en la que todo el mundo insiste en llamarle Aitor, no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás, y el conflicto que crea también familiar, su madre Ana, que está sumida en una crisis profesional y sentimental, que viaja, como decía Ana, con sus 3 hijos a la casa materna, y allí, estrechamente ligada a la cría de abejas y a la producción de miel, con su tía Lourdes, pues hacen este viaje por el que se enfrentan algunas familias con auténticas dificultades frente a la incomprensión de la sociedad y en un problema que se nos ha revelado a la sociedad, que de pronto ha irrumpido. Hay mucha gente que todavía no lo aborda ni desde esta perspectiva. Hay quienes tienen una mirada contraria y que no cree que deba de ser asumido a través de la tolerancia. En todo caso, plantea un dilema fabuloso y creo que es de una ternura excepcional la película, ¿no? Y además ese dilema creo que es bueno, o sea, quien pueda tener dudas, no sé si entrará a
accederá, ¿no?, a ver esta película, pero creo que la peli hace una cosa muy bien, y es que esas dudas aparecen, lógicamente, para cualquier padre, para cualquier madre. Yo conozco 2 casos cercanos, al principio, incluso queriendo entender lo que está pasándole en la cabeza a esa niña, es difícil a veces entenderlo, y sobre todo un padre y una madre siempre tienen miedo al daño que le va a provocar el entorno, ¿no? De hecho, Estíbaliz Urresola, la directora, cuenta que ella empieza a pensar en crear esta historia cuando lee que hay una niña ahí en Euskadi, Kailer Sundi, que se suicida y que deja una carta antes de suicidarse, explicando, ¿no?, el calvario terrible que estaba viviendo, una situación muy parecida, ¿no? Y de hecho no es el único lugar en España. Hay una peli que se llama Petit Fille, que está en Filmin y que también recomiendo muchísimo, se llama Una niña en la traducción, que tiene un punto quizá más poético que 20.000 especies de abejas, pero que también retrata muy bien la situación. Y luego tiene un nexo, cualquier historia que quienes nos escuchan conozcan, ¿no?, de casos parecidos. Hay una cosa que me gusta mucho y la peli lo refleja muy bien, y es que en las familias cada uno reacciona como sabe, como puede, como necesita, ¿no? Pero siempre hay, si hay hermanos, siempre hay alguien entre los hermanos que lo ve claro desde el principio y que no necesita ni preguntar, que el contacto del día a día entre hermanos permite saber esa realidad mucho antes de que se despierte en los adultos. Y eso me gusta porque en la peli, tanto el papel de Aitor, de Sofía Otero, como quienes hacen de hermanos, especialmente su hermano, el siguiente, que es un poquito más mayor, se da cuenta rápidamente del sufrimiento que está teniendo y de lo que está queriendo decir sin preguntarle. Y me ha parecido como muy hermoso, ¿no?, poderlo ver en una peli de una manera tan sencilla como la relación entre hermanos cuando es normal, ¿no? Me han gustado algunas cuestiones que leía. Ha sido rodada con un equipo técnico y artístico casi íntegramente femenino. Y además, dice la directora, que está llena de apuntes colaterales, la herencia familiar, el desgaste conyugal, la memoria, la distinción entre el artista, la persona, también cómo se aborda la reafirmación de la identidad femenina de la pequeña, y decía la directora, he reunido a mujeres para hacer una reflexión que va más allá de lo trans, sobre qué ha implicado la condición de mujer en las diferentes generaciones, cómo ha operado en ellas como un ADN que se transmite, el legado de la vergüenza, del pudor como un mecanismo de control. Así que es una película amplia, compleja, sutil, amable, cariñosa, así ha sido descrita en las críticas, y que aborda un asunto de esta materia, de este calado, que tiene mucha profundidad, mucha complejidad, muchas aristas, y que suscita muchos planteamientos, ¿no? Para mí hay una clave, en todo caso, por dejar mi postura bien clara. Hay un capítulo que es el capítulo de la libertad individual, y me resulta muy inquietante cuando la sociedad intenta escribirle a los demás cómo deben ser su vida y sus determinantes, ¿no? Y creo que en esto la sociedad tiene que hacer un ejercicio por el respeto hacia los demás. Por lo menos el mínimo ejercicio de escuchar, ¿no?, lo que se está diciendo, lo que se está planteando. Yo conozco un caso que me ha recordado muchísimo aquí en 20.000 especies, cuando Aitor, que es como empiezas viendo en la peli, y termina siendo Lucía, termina siendo el mismo niño sin ningún proceso de ningún tipo, ¿eh? O sea, no estoy hablando ni de hormonación ni de nada, porque tiene 8 años. Pero en ese viaje fascinante y doloroso a la vez que está viviendo, yo he conocido un caso cercano, como digo, y el planteamiento, por ejemplo, del nombre, ¿no?, que nos parece una cosa tan obvia, ¿no? El nombre te identifica con lo que eres, te identifica con tu entorno, que te nombren te hace existir. Y claro, para Aitor es un peso terrible, y sin embargo Lucía la convierte en una cosa con luz, ¿no?, en una persona diferente. Y entonces creo que en el proceso que tú dices de libertad está el de por lo menos escucha, ¿no? Estos días, por ejemplo, pensaba, con todo el lío que ha habido con la canción de que va a ir a Eurovisión, ¿no?, de Zorra, pensaba qué fácil es leerse la letra, ¿no? Luego podemos debatir un montón de cosas, pero léete la letra. Efectivamente, qué primer ejercicio de fin de profundidad. Efectivamente, sí. Dice, la niña no se transforma, adquiere a lo largo de la película las herramientas para expresar quién es. La que se transforma es la familia, resume Estíbaliz Urresola, y yo creo que es una buena definición. En todo caso te diré, este es uno de los asuntos, de los temas que más polémica han arrastrado en la vida de la cafetera, cuando lo hemos abordado, que más polémica han arrastrado después en las redes, que después más debate, que más críticas hemos recibido, sin haber que más polarización suscita, sin que nosotros hayamos entrado de lleno en la materia, ¿no? Pero eso también nos hace ver un asunto complejo,
interesante en términos sociales, antropológicos. Así que una muy buena película para aproximarse. 20.000 especies de abejas. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Bueno, pues videojuegos en la cafetera. Ya sabéis que cada viernes abrimos un tiempo para hablar de esta forma de entretenimiento digital. Lo hacemos siempre de la mano de algún oyente. Hoy, Enjoy the Silence. Enjoy, muy buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Bueno, que nos va a guiar a través del Final Fantasy. Algunas veces ha salido referenciado este título porque sabéis que es muy conocido, es una saga, una franquicia francamente potente que ha tenido unas ventas extraordinarias. Lo que no sé muy bien es por qué partimos del Final Fantasy VII. ¿Cuál es la razón? Sí, es muy sencilla. De aquí a unos días, concretamente el 29 de febrero de este mismo año, vamos a tener la segunda parte del remake. Es un poco rocambolesco porque, claro, estamos hablando de Final Fantasy VII, el remake de Final Fantasy VII, la segunda parte, es un poco raro, pero hay que entender que este juego es uno de los más importantes de la historia. Estamos hablando de un título que apareció en el 1997 y que fue el primer Final Fantasy que daba el salto generacional desde los gráficos en 2D al 3D y con una historia que probablemente sea de las más recordadas de todo lo que es la saga. Por hacer una sinopsis, ¿de qué van estos videojuegos? O sea, ¿cuál es la historia que cuentan? Generalmente cada historia del Final Fantasy es independiente, cada uno de los numéricos. Luego, en base a cada uno de los numéricos se forman una especie de mini arcos, si le sacan secuela y demás. Y generalmente, hasta el 6, la saga Final Fantasy era una saga de corte medieval. Uh-huh. Pero en este caso, en el 7, estamos hablando de una, vamos a decir, distopía, pero en realidad la sociedad, digamos, era muy parecida a la sociedad que vivimos actualmente. Estamos hablando de una empresa megalómana, Shinra, radicada en una ciudad inventada llamada Midgard, y que lo que está intentando es el control y el monopolio de la fuente de energía principal de la Tierra, que es en este caso el Mako. El Mako es una corriente vital, o sea, forma dentro de la corriente vital, es una energía que está, digamos, puede manipularse para diferentes bienes y para diferentes fines, y que está integrada, entre otras cosas, por todas las almas de las personas que rigen, o sea, que han muerto. Pero es tan poderosa esta fuente de energía que esta organización está intentando obtenerla de tal manera que somete al resto de los países a su interés. Pero estoy viendo que en la trama general, o sea, es verdad, dices, en cada número, en cada entrega de Final Fantasy, en el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada historia es diferente, pero un grupo de héroes, normalmente jóvenes, que luchan contra algún mal mayor y enfrentan algunos problemas personales, se exploran las personalidades, las relaciones con otros personajes. No solamente fue muy bien recibida, sino que era una trama muy compleja, ¿no? Claro, porque al final, como bien comentas, no estamos manejando un solo personaje, estamos manejando un grupo de personajes y en este caso encima estamos manejando un grupo de personajes, vamos a decir, disfuncionales, en el sentido de que cada uno tiene sus problemas, tiene sus traumas y que son, vamos a decir, inadaptados. Nuestro protagonista, que es Cloud, es un mercenario ex soldado de la propia organización con la que vamos a intentar ir, porque encima somos, entre comillas, terroristas climáticos, que esto es muy interesante, cómo se anticipaban a lo que estamos viviendo ahora mismo. Y lo que vamos a intentar, junto con Barret, el líder de la organización Avalancha, que es esa organización de corte terrorista, y junto a Tifa, que es una amiga nuestra de la infancia, vamos a intentar boicotear los reactores de Mako, de esta empresa. Y a partir de ahí, a medida que vayamos avanzando en el juego, nos iremos encontrando más personajes y iremos profundizando efectivamente en sus personalidades, en sus pasados y demás. Pero en realidad la verdadera historia es en torno a qué pasó con uno de esos soldados legendarios de la propia compañía,
que es el verdadero enemigo que nos va a estar complicando la existencia a lo largo del juego. Lo que van a hacer con este remake es justamente potenciar esa sensación de viaje. Ya lo han anunciado que si en la primera parte ya se dejaba caer, en la segunda parte, al manejar a más personajes y al estar en un mundo abierto y no solamente la ciudad, que de hecho en la ciudad literalmente son 5 horas en el juego original, ahora vamos a irnos a lo que es hasta el final del primer CD del juego original, vamos a explorar relaciones entre los personajes. Vamos a estar viviendo como una especie de viaje entre colegas, entre amigos, reflexionando sobre sus pasados y demás, pero en este caso, además, convertido en una mecánica para potenciar esos lazos también dentro del combate. Y es muy interesante porque además van a generar sinergias a la hora de entablar los combates e incluso un minijuego, que ya estaba en el original, que es un minijuego de una cita con cualquiera de nuestros compañeros, en un lugar de recreo, de vacaciones. Pues aquí lo van a mejorar todavía más. Y esto es lo que hace especial a Final Fantasy, en concreto el 7. O sea que lo que estamos viendo es una reedición mejorada de aquel videojuego. Creo que el desarrollador, hablabas de personas legendarias, es una persona legendaria en el mundo de los videojuegos. Hay que decir que esto ha sido un éxito de ventas, 320 millones de unidades vendidas y todo bajo la mano de Hironobu Sakaguchi, ¿no? Que es una referencia en el mundo de los videojuegos. Correcto. Lo que pasa es que en este remake él no está prácticamente presente. Digamos que están otros 2 directivos. Uno de ellos lo conocemos bastante bien los seguidores de Square Enix, llamado Tetsuya Nomura, que además no solamente es en este caso uno de los productores del juego, sino que fue él el diseñador que diseñó la mayoría de los personajes de Final Fantasy VII, y en este caso él ha estado ayudando también a la producción, pero tampoco podemos olvidar, ya sabes que siempre lo suelo comentar, lo que es el apartado sonoro, la legendaria banda sonora, en este caso de Nobuo Uematsu. Para los que no lo conozcan y quieran saber un poquito el tipo de temas que toca, con decirles simplemente One Winged Angel, es su tema, la ópera magna que compuso para este juego, porque es el tema del villano. Con que lo escuchen van a identificar perfectamente por qué es tan amado este juego, porque la banda sonora es increíblemente única. Dota de una personalidad a todos los escenarios y a todos los enemigos como nunca o como pocas veces había visto antes. De hecho, la música es un pilar tan básico de Final Fantasy en toda la saga que en el Final Fantasy XV podíamos recoger cintas de casete para el coche, porque en ese juego tenemos un coche, de toda la saga anterior, pero es que en el 7 Remake, en la entrega que vamos a tener este mes, vamos a tener 400 temas, de los cuales van a ser la mayoría versiones de los temas originales. Estoy viendo que incluso se han interpretado en la Sinfónica de Londres, que está muy, 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 muy valorada esta banda sonora, ¿no? Sí, de hecho, por incidir más con este tema, es que el propio tema que comentaba, el One Winged Angel, tiene partes en latín y cuando lo toca la orquesta, notas una abismal diferencia respecto al apartado, o sea, a lo que es el videojuego, porque claro, tenemos que tener en cuenta, obviamente, sistema PlayStation 1, el audio en realidad no tenía tanta calidad y tampoco es que tuviese una versión orquestada en aquel entonces. De hecho, fíjense, para que lo sepan los oyentes, la importancia de todo esto, la banda sonora de Final Fantasy es tan legendaria que se han hecho conciertos en todas partes del mundo en forma de gira, en forma de gira de orquesta sinfónica, efectivamente. Pero por supuesto tenemos en Final Fantasy X el tema Tuzan Card, que es una preciosidad, pero es que en este caso en concreto los temas de combate se te quedan metidos en la cabeza, todos los temas de todos los enemigos automáticamente. Es de estas bandas sonoras que tú, cuando las recuerdas, identificas perfectamente qué es parte del juego estabas jugando. Wow. Y es de las pocas bandas sonoras que es capaz de llegar a ese calibre. ¿Y cómo será la cosa incluso que sacaron del 7 una precuela hace unos años llamado Crisis Core, con un protagonista amigo del
protagonista actual, Cloud, y que rehicieron la mayoría de los temas que había en el juego original, con otra personalidad completamente distinta y otro compositor, eso sí. Pues es el Final Fantasy VII que presenta esta nueva entrega, esta reconstrucción del videojuego y que nos muestra esta semana Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, gracias de corazón, muchísimas gracias. A vosotros un besazo enorme. Cuídate mucho. Igualmente. Bueno, pues este es el menú de esta mañana. Esperamos que os haya entretenido, os haya gustado y os haya acompañado. En nombre de la familia de La Cafetera, gracias, que disfrutéis del fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Easy come and easy go. You're an unfading star, a gentle love, the kind that lifts you up, no matter how far apart. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed, true harmony, unmistakable, unmistakable. Through each night we'll keep burning bright. I'm so lucky to be loved by you. And come the storms, weather short or long,